6:57 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página, por supuesto, a través de la señal de Globovisión. Y como aquí nos vemos todos, vamos a darle la bienvenida a Yair Muñoz. Él es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en el voto territorial del municipio Sucre del estado Miranda. Así correcto. es, ¿Cuál es así el es. número suyo? Número uno. Número uno, bienvenido, candidato. Arriba y a la ¿Cómo está? izquierda, para que no... Bueno, sí. Ya vamos a hablar, por cierto, de sus propuestas como candidato a esta Asamblea Nacional Constituyente. Antes, usted como integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, me gustaría, por favor, su opinión respecto de esta solicitud que hizo ayer en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, el candidato a la constituyente Pedro Carreño. También diputado. Bueno, no, se tuvo que separar del cargo de diputado para ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, ya no es diputado a la Asamblea Nacional. El candidato Pedro Carreño solicitando la nulidad de la consulta popular, del plebiscito que ha convocado la oposición para este domingo 16 de julio. ¿Su opinión? Claro, fíjate, nosotros consideramos que esa consulta, la figura del plebiscito no está prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, más allá de lo que establece el artículo 70, como mencionaba hace un instante, ¿no? Ahí hay formas establecidas de consulta al pueblo, tienen que ver con el referéndum, tienen que ver inclusive pues con otra forma, los cabildos abiertos. El plebiscito tal vez está previsto en alguna de las legislaciones que rigen o que envían los guiones a la derecha venezolana. Todavía, eso en principio, ¿no? En segundo lugar... Pero perdón, una precisión, usted también es abogado. Sí, señor. Correcto. No sé si podemos leer el artículo, el contenido del artículo 70, que por cierto, aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a leer solo el enunciado principal. Dice, son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. En lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Así es. ¿Por qué decir que el plebiscito o que la consulta que se va a hacer este domingo no está amparada en la Constitución? Ahora te pregunto ante tu análisis como abogado, que no soy eres, periodista. bueno, pero como, Claro. como hace a veces análisis y habla mucho del derecho, te pregunto, ¿en dónde englobas tú allí el plebiscito? Porque no diga taxativamente la palabra plebiscito. El plebiscito es una asamblea de ciudadanos y ciudadanas. ¿No es una consulta popular? No, no es una cosa, escúchame, el plebiscito es una forma. Okay. Es una de las formas, no está prevista en la Carta Magna. Bueno, ahí se acudió al máximo tribunal en el entendido que es el máximo y último intérprete de la Constitución y las leyes. Que es para que usted en un plebiscito. Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros retomamos conversación con Yair Muñoz, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en el voto territorial del municipio Sucre del estado Miranda. Hablábamos acerca de esta iniciativa, de lo que va a ocurrir este fin de semana. Usted decía, antes de que entrara a la cadena nacional, bueno, el plebiscito como tal no está establecido en la Constitución Nacional. Sin embargo, el artículo 70 habla de mecanismos de consulta al pueblo, como por ejemplo el referendo o la consulta popular. El plebiscito no es una especie de consulta popular. Fíjate lo siguiente, el plebiscito es un procedimiento jurídico mediante el cual se somete a votación, primero, una ley, en segundo lugar, cualquier otro tema de interés nacional, ¿no? El primer elemento a rescatar allí es que está tan desvirtuado este llamado, de hecho por la derecha venezolana, que es una fiesta entre amigos, no se sabe ni siquiera cuál es el mecanismo, es una hojita, métela aquí, ¿quién controla eso? ¿Por qué? Porque recuerda que tanto gobernadores como alcaldes y diputados de la derecha, cuando no ven satisfecha alguna pretensión, desconocen al árbitro, pero es el árbitro que los proclamó electo por mayoría de votos en cada uno de los espacios, ¿no? Entonces, fíjate, hay mecanismos. Existe el referéndum, porque ellos no recogen el porcentaje que establece la ley y van a un referéndum. Porque acuérdate que el artículo 70 enuncia las formas, claro, y la misma Constitución y la propia ley establece los procedimientos. Pero le hago y una hay consulta, un ente comicial, señor inclusive. Muñoz. El plebiscito y la consulta popular que establece el artículo 70 no son símiles. Pueden tener similitudes, pero no son sinónimos. No, son ok, por ejemplo, ciertamente la palabra como tal plebiscito no está en el artículo 70. Ahora, por ejemplo, esto no tendría similitud también con lo que ocurre con las comunas. La palabra comunas no está
en la Constitución Nacional. Sin embargo, han sido implementadas por el gobierno nacional amparándose en que la Constitución sí habla de métodos de organización popular. Sí, pero yo debo decirte que nosotros tenemos un compendio de más de 9 leyes del Poder Popular. Existe una ley de comunas y consejos comunales. Eso está establecido en una ley. Nosotros no tenemos pero ley. No está en la Constitución. Escúchame, la Constitución establece formas de participación y de organización del pueblo. Eso es una forma del pueblo organizarse y está fundamentado en una ley. Nosotros tenemos leyes. Hay un compendio de 9 leyes bien interesante. A ti que te llama la atención el tema jurídico, sería interesante que le echaras una revisada al compendio de leyes del Poder Popular. Mira, hablando, por cierto, también de todo este tema de lo que va a ocurrir este fin de semana, también han convocado a un simulacro de lo que será esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral y han dicho también desde el partido de gobierno que van a aprovechar para activar la maquinaria de cara a lo que va a ser ese ejercicio de este domingo. Cuéntanos usted qué piensan hacer este domingo en ese simulacro. Sí, fíjate, se empiezan las ferias electorales y bueno, nosotros afinando pues todos los equipos de movilización, el pueblo que ha decidido participar en un proceso constitucional, democrático, como es el llamado a la constituyente, saldrá un poco para ver el procedimiento, para participar, estarán las máquinas, estará el personal del Consejo Nacional Electoral en algunos puntos ya definidos por el ente comicial y bueno, allí estaremos participando en una jornada de alegría, pero no nos quedaremos allí. Nosotros no pretendemos generar mayor acción que participar, demostrar pues que se está de acuerdo con el procedimiento y posteriormente estaremos celebrando el Día del Niño en las distintas comunidades con nuestros niños, con nuestras niñas, mientras otros utilizan los niños y niñas para otras acciones terroristas, delincuenciales, nosotros, bueno, decidimos celebrar este día con los niños y las niñas. ¿Cuáles son sus propuestas como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué plantea usted llevar a ese foro de discusión? Sí, en principio debemos aclararte que eso no es un tema que lleva Yair. Yair sería la voz del municipio Sucre. Hemos venido, mira, hemos estado haciendo un recorrido por las distintas comunidades del municipio, las distintas parroquias, y vaya allí un saludo para los ciudadanos que bueno, deben estar allí al pendiente, y hemos recogido sobre todo el tema de la justicia, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental hacer una exhaustiva revisión a todo el sistema de administración de justicia, pero también sentimos que es una necesidad darle rango constitucional a algunos tipos delictivos, formas delictivas, de data reciente. Fíjate, el terrorismo, yo no sé si pudiste ver, creo que sí, hace 2 días, accionaban un artefacto explosivo, acción terrorista, por donde transitaba un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional. No sé si tú estás de acuerdo con ese tipo de actos. Para nada, con Entonces, ningún tipo de violencia. Hay que darle rango constitucional, pero inclusive hay que darle seriedad al tema investigativo. Porque qué casualidad, hay tomas hasta aéreas que visualizan el recorrido que hacían los funcionarios. No habían protestantes en las proximidades, pero había un panel de periodistas. Cual hecho noticioso, cual convocatoria a rueda de prensa, había un panel de periodistas. Yo creo que, bueno, en algún momento, una vez revisado el actuar del Ministerio Público, estos periodistas debiesen ser citados en calidad de testigos, inclusive debiesen informar a qué hechos fueron convocados y qué hacían allí Bueno, pero es que yo me veo en la obligación de hablar por mis colegas porque ese ha sido un sitio de constante convocatoria, de protestas de todos los últimos 100 días pero y están en la cobertura pero de coincidencialmente. Es decir, como curioso pretender relacionarlos con un hecho. Lo curioso es que hay un panel donde no se está generando ninguna confrontación, donde no hay concentración de ciudadanos porque las muestras aéreas están allí, porque coincidencialmente ese día las convocatorias eran el distribuidor de Santa Fe, en la autopista a la altura de Francisco Fajardo, a la altura de Los Ruices. Entonces, es casual, o sea, nosotros no estamos culpando a nadie, pero debiese aclararse. ¿Pero qué es lo que quiere sugerir usted con eso que está que se acotando? ¿Qué investigue, sugiere? que se investigue el hecho, el terrorista, y cuando te habla porque te estoy hablando de las propuestas, el hecho del terrorismo, que además no es la cultura del venezolano, nosotros no estamos acostumbrados a ver ese tipo de situaciones, de aparatos hechos detonados a distancia, no estamos acostumbrados a ver la quema de ciudadanos. Mira, hay una prácticas diríamos importadas de otros territorios que no es la cultura del venezolano. Y condenables además en su totalidad. Ahora, candidato Muñoz, ya que usted trae a colación y recuerda lo que fue ese explosivo
que atentó además y afectó a varios funcionarios de cuerpos de seguridad. También lo que ocurrió con este grupo de colegas. Ahora, seguramente vio también cómo un grupo de funcionarios de cuerpos de seguridad patearon a una mujer en el piso y luego se la llevaron detenida. O sea, eso también se puede... ¿Lo vio? Vimos una foto, no vimos video, pero repudiamos el hecho. Y sabemos, seguro estamos, que para ese tipo de acciones hay mucha diligencia del Ministerio Público, que los funcionarios, bueno, serán sometidos a la justicia. Y nosotros, mira, repudiamos la violencia, repudiamos el terrorismo, venga de donde venga. Incluyendo si proviene del Estado. Venga de donde venga. Pero es que no hemos visto acciones terroristas del Estado. Hemos visto exceso de algunos funcionarios y los condenamos. Están siendo sometidos a la justicia. Pero hemos visto una ola terrorista por parte de la derecha venezolana que lo catalogamos los yo no fui, porque ellos se abrogan todo, pero cuando ocurre un hecho de violencia, yo no fui. Hablando, por cierto, del tema de la justicia que usted plantea llevar en caso de ser electo como constituyente a la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Ayer, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, entrevistado acá en Globovisión por nuestro compañero Pedro Pensini, él estaba abogando por ciudadanos venezolanos que están detenidos en este momento y que cuentan, incluso desde el año pasado, como es el caso de los 14 funcionarios de Polichacao, con una boleta de excarcelación emitida por un tribunal de la República. Y aún así, todavía no han sido liberados porque están bajo custodia de algunos cuerpos de seguridad. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué cree usted que esto pasa? No, fíjate, ahí hay una distorsión total, ¿no? Además, un desacato. Como abogado no te puedo decir otra cosa. Cuando emite un tribunal una orden de excarcelación, debe haber una liberación inmediata. Corresponde a los abogados de estos ciudadanos ejercer los mecanismos previstos en la Constitución, que inclusive pasa por la vía del amparo, pero también la interlocución del defensor del pueblo. Allí nosotros no conocemos puntualmente ninguno de estos casos, pero si está ocurriendo, mira, constituye una ilegalidad y por eso te hablo, hay que revisar el sistema en un todo. ¿Y quién respondería, por ejemplo, quién respondería desde estos cuerpos de seguridad del Estado y hasta dónde llegaría la responsabilidad de quienes han incurrido en ese desacato? Claro, las responsabilidades son individuales, ¿no? Quien se niega, y vamos a hablar de desacato, que es interesante, quien se niega a cumplir una orden de un tribunal, eso constituye un delito, ¿no? Lo decía muy bien, fíjate, la ciudadana Luisa Ortega. Pero son individuales, no son imputables a la institución. No, a la institución. ¿No? ¿Y por qué si se ha imputado ese caso de desacato a una institución completa como la Asamblea Nacional? Claro, Me lo responde, claro, por favor, al regreso de la pausa. Claro, porque si dice que no es aplicable a la institución, ¿por qué sí se le ha aplicado a la Asamblea Nacional? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Continuamos conversando con Yair Muñoz. Rápidamente su cuenta en redes sociales. @YairPSV. Ya venimos con mucho más. Candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el municipio Sucre del estado Miranda continúa con nosotros. Por cierto que más adelante vamos a dar algunos datos de una encuesta privada, por supuesto, sin ningún tipo de análisis metódico, no. Que hice en mi cuenta de Twitter, @GaboBZLA, es la misma para Twitter e Instagram, sobre la disposición que tiene la gente para participar este domingo o en el simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente o en la consulta popular que ha propuesto la oposición. Más adelante vamos a revisar. Si en tu cuenta, a lo mejor... Es libre para todo el mundo. Ya presumimos el resultado de tu cuenta. Usted decía que el tema del desacato, y decía que no se le imputa desacato a una institución en el caso de, pero si me permite para darle el sentido a lo que quedamos pendientes, usted decía que no se le imputaba el desacato a una institución, como por ejemplo estos casos donde no se han cumplido con las boletas de excarcelación. Si no se le imputa a una institución, ¿por qué sí se le ha hablado de desacato a todo el Poder Legislativo Nacional? Fíjate, te explico algo, ¿no? Y te pongo un ejemplo. El desacato que pueda cometer el jefe de un organismo de seguridad al no cumplir con una orden de un tribunal, que es una boleta de excarcelación, no inhabilita a todo el cuerpo policial. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú no puedes decir que el organismo de seguridad no puede seguir realizando investigaciones, no puede seguir garantizando la seguridad ciudadana, producto de no haber cumplido con una decisión. Porque si bien es cierto, ese desacato lo constituye un ciudadano investido de jefe de esa autoridad, de esa policía, de ese organismo de seguridad. Ahora te pongo el ejemplo. ¿Cuál es el rol de la Asamblea Nacional? Más allá de controlar, dictar leyes. Una
situación con la que se presentó la Asamblea, que incorporó a unos ciudadanos, que ya ellos llaman diputados, no son diputados, pero no han sido proclamados, que incorporó a unos ciudadanos en el hemiciclo, los hace usurpar el desacato, genera otro hecho que es la usurpación. Y todo acto emanado de una autoridad usurpada es nulo de toda nulidad. Eso hace nulo todos los actos que emanen de la Asamblea Nacional. No es que se le aplicó el desacato a todos, pero yo quería hablar del desacato, algo muy interesante. Hace algunas semanas se cubría, daban ustedes cobertura y otros medios a unas declaraciones de la ciudadana fiscal, ¿no? Y ella describía que el desacato constituye un delito, ciertamente previsto en el Código Penal. Entonces ella decía, pero ¿cómo es esto? Porque si es un desacato, eso es un delito. Torpemente no notaba que ella es la titular de la acción penal, quien debía investigarla. Hace rato leías los titulares y por eso queremos plantear esto y por eso es que hay que ir a un proceso constituyente para revisar a fondo pues, el actuar de los organismos del sistema de justicia, porque la titular de la acción penal ha dicho de manera reiterada, titulan hoy los periódicos de circulación nacional, que ella desconoce las decisiones de un tribunal en el que rindió memoria y cuenta, para eso sí era legítimo, pero que ahora es ilegítimo. Entonces, por eso te digo, hay que revisar el actuar. El órgano titular de la acción penal, fíjate, el órgano titular de la acción penal no puede ser político para ninguna tendencia, debe ser una persona conocedora del derecho. Y hemos visto, pues, algunos vacíos o lapsos mentales en quien encabeza este poder y por eso sentimos que se ha agudizado, pareciese pues el detonante de la gasolina, cada vez que la situación del país tiende, bajo lo que sentimos esperanza de que cese la violencia, bueno, la señora sale, ha dado declaración y aparece un muerto. Ahora, señor Muñoz, usted como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, han dicho muchos de sus colegas candidatos a esta constituyente que uno de los objetivos de esta Asamblea Nacional Constituyente debe ser poner patas arriba ese Ministerio Público, además con una cuenta regresiva de que le quedan tantos días a la fiscal general de la República en su cargo. Ese es un objetivo principalísimo. Fíjate, el principal objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es la paz. Y no puede haber paz sin justicia. Y para garantizar justicia hay que revisar el actuar del Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal. Esa es la realidad. Ojo, el objetivo principal, y lo ha dicho el presidente de la República, lo planteamos nosotros como candidatos, es la paz, la tranquilidad de los ciudadanos, que los muchachos puedan ir a clase, que tú puedas llegar a tu trabajo sin hacer tanto maroma, que cada ciudadano, que no le cierren los sistemas de transporte masivo por protección, porque así que cerrarlo por protección, porque tienden a destruirlo, a quemarlo. Nosotros ahí en el municipio tenemos ejemplos de todo lo que ha hecho la derecha venezolana, auspiciada por el delincuente y corrupto de Carlos Oscarí, que bueno, también habrá que revisar el funcionamiento de su gestión, donde data muy reciente, hay uno de sus directores que se fugó del país con $5 millones, pero también hay que revisar el actuar de Miguel Pizarro, de los concejales, que son quienes encabezan hechos violentos en el municipio de Sucre, y han destruido sistemas de transporte, como Metrocable, el cable de tren, bueno, lo han destruido, se han robado implementos, que eso beneficia a la ciudadanía. O sea, ¿qué culpa tienen los sistemas de transporte masivo de cualquier diferencia que puedan sentir ellos con el gobierno? Ahora, y porque nos quedan además pocos minutos, candidato Muñoz, el tema de lo que se ha conocido en estos últimos días, el presidente Nicolás Maduro hizo referencia a la participación de los empleados públicos en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Él decía desde el Estado Bolívar que deberían estar los sindicatos y los jefes de las empresas y de los organismos públicos pendientes, nómina en mano, chequeando que todos vayan a votar en la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, colocaba un ejemplo. Él decía, si en una institución hay 15.000 trabajadores, se debe velar que los 15.000 trabajadores puedan ir a votar a la Asamblea Nacional Constituyente. Claro. ¿Cómo se interpreta esto? No como un hecho obligatorio. El presidente plantea esto ante la amenaza de la derecha venezolana de que no va a permitir, en principio lo dijo Julio Borges, el diputado usurpador de la directiva de la Asamblea, y te lo digo, es como un hecho de protección, garantizar a través de las distintas formas que las personas puedan llegar a los centros electorales, esos trabajadores y trabajadoras
que además en definitiva son los quienes se apropiaron. Y para nadie es un secreto que lo que no perdona ni tolera la derecha es que hayan sido convocados a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente estudiantes, personas con discapacidad, pensionados y pensionadas, agricultores, pescadores, representantes de los consejos comunales. Mira, eso les da alergia, ellos les da alergia al pueblo y en el fondo esa es la verdadera molestia. Cuando el presidente plantea esto, que sabemos que han tratado de tergiversarlo, es que hay que garantizar que el ciudadano ejerza su derecho. Porque el ejercicio ¿habrá algún tipo de democrático. represalia, algún empleado público, supongamos, Gabriel López, empleado público de X institución y decide que no quiere ir a votar en la elección del 30 de julio para la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Habrá algún tipo de represalia cuando el jefe lo llama y él le pregunta, ¿tú fuiste a votar? Y el empleado le responda, no, yo no quise ir a votar. Que la realidad es que si nosotros implementásemos esos mecanismos, ya hubiésemos depurado la administración pública de personas que no son afectadas al gobierno. Y puedes pasearte, y usted lo maneja muy bien, que hay personas que no comulgan con las ideas revolucionarias y hacen vida en estos espacios. Planteado, el presidente de la República plantea el garantizar el ejercicio de los ciudadanos y ciudadanas. En ningún momento es un tema de amenaza, porque además hemos visto como muchos trabajadores de la administración pública votaron por algunos diputados de derecha y se encuentran en sus puestos de trabajo. Nos quedan solo 30 segundos para despedir la entrevista. Candidato Muñoz, usted hacía referencia a que se debía investigar la presencia de los colegas periodistas que en el ejercicio de sus funciones estaban en el distribuidor Altamira al momento de que explotara este artefacto en días recientes. Ahora, sobre lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, ¿pediría usted también investigación al colega Osvaldo Rivero, periodista del Canal del Estado, que además asumió la responsabilidad en un video de lo que allí ocurría? Fíjate lo siguiente, cuando te planteo que debe investigarse el panel de periodistas, porque hay tomas aéreas, que tal vez las hicieron algunos medios también, hay tomas aéreas, te digo responsablemente que todo cuanto ocurrió el día 5 de julio en la Asamblea Nacional debe investigarse, todo. Circularon videos cómo era agredido un ciudadano ahí por algunos personeros, personal directivo de la Asamblea Nacional, ahí se vieron múltiples hechos, que se investiguen todos y cada diputados heridos, de manera objetiva. Y para ello necesitamos una titularidad de la acción penal desligada del sentir político. Muchísimas gracias, candidato, por haber tenido la gentileza Arriba de y a la izquierda, que tú votas en el principio. Gracias. Yair Muñoz, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente del municipio Sucre del estado Miranda, a las 7:39 de la mañana. Nosotros hacemos un alto